Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ok, pues nos hemos reunido de nueva cuenta para poder orar como iglesia. Hay muchas necesidades seguramente. Damos gracias a Dios que cada miércoles el Señor está trayendo a sus hijos a orar, y esto es muy bueno, hermanos. No quisiera tardarme mucho en la reflexión, a veces siento que me tardo mucho, y quisiera que fuéramos ahí a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, y nos vamos a encontrar con el momento en el que Dios habla a Noé y le dice lo que ha decidido hacer. Sí, yo creo que mientras van allá se están acordando y ya están pensando de qué está hablando el texto, ¿verdad? Entonces vamos allí y nos vamos a encontrar en el versículo 13. El versículo 13 dice la palabra: dijo pues Dios a Noé. Noten, ¿quién está hablando? Dios. Dios está hablando a Noé. Dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, este no es un mensaje simple, ¿eh? Quizás estamos acostumbrados a leer porque la historia de Noé con el arca nos la han ilustrado tanto como aquella historia infantil, ¿verdad? Pero tiene palabras duras. El mensaje de Dios es duro para un hombre en medio de una generación perversa, en medio de una generación que dice aquí la Escritura que la violencia ha crecido y que la razón por la cual ha decidido destruir la tierra es por causa de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces el mensaje que Dios le está dando a Noé en ese momento no es un mensaje simple, no es un mensaje sencillo. Pero esta es la primera parte. Dios les dice a Noé, le comparte lo que ha decidido hacer y la razón por la cual ha decidido hacer. Y entonces vamos a darnos cuenta que aquí está la misión de Noé. ¿Cuál es la misión de Noé? Aquí en el versículo 14, ¿qué le dice? Hazte un arca, ¿no? Todos conocemos la historia de Noé por el arca, ¿sí o no? Dice ahí: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, no sé si lo dije bien, con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y le pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí, bueno, hasta ahí, ¿sí? Parece ser que la misión está muy clara, ¿no? ¿Cuál es la misión de Noé, al menos en este versículo? Hacer un arca. Ahora, esto que Dios le está pidiendo no es, primero, el primer mensaje que le da no es un mensaje sencillo. O sea, nosotros lo leemos y nos vamos de corrido. Yo creo que en ese momento quizás hubiera tenido una serie de preguntas, quizás entraría en una desesperación y quizás incluso en una incredulidad. O sea, ¿quién se viene y me está hablando a mí ahora? La Escritura no dice si a alguien se le paró de frente, no sé si fue una voz audible únicamente, fue un sueño como comúnmente lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. Pero le está dando un mensaje que, para empezar, ¿qué pasaría si alguno de ustedes recibiera un mensaje de una voz audible? Ni siquiera de una persona presente, una voz audible, para hacerlo un poquito más. ¿La creerían o no harían preguntas inmediatamente en ese momento? No, espérate, pero ¿qué significa esto? No, ¿cómo que vas a destruir la tierra? ¿O te refieres aquí solamente? Habrá preguntas. El mensaje que Noé estaba recibiendo no era un mensaje simple. Es simple como en este capítulo se describe una serie de acontecimientos, una serie de cosas que no son fáciles de recibir. Ahora, si el mensaje de destrucción fue, me imagino, algo difícil, ahora lo que le manda a hacer es todavía muy difícil también, ¿no? Yo no sé si Noé se dedicaba a hacer barcas o algo similar, la Escritura no lo dice, pero imagínense que Dios te llama y te manda a hacer algo que en tu vida lo habías hecho,
Imaginemos que Noé había hecho barcas, pero no un arca, ¿no? ¿Sí me explico? El mensaje que estaba recibiendo Noé no era fácil y la obra que se le estaba mandando hacer tampoco era fácil. ¿Sí? La longitud, las medidas de esta obra era grande. De tal manera que ¿sabe cuánto tiempo se tardó en terminarlo? ¿Alguien sabe el dato? 120 años. Y eso tiene que ver también con la decisión de Dios de cuánto iba a durar el término de los tiempos de esa generación, cuando Él dice: la violencia ha aumentado y he decidido que toda carne viva hasta 120 años. Y le dice: pues hasta ese tiempo tiene. Entonces es cuando se acerca a Noé y le dice: esto es lo que decido hacer a causa de ellos, pero yo te mando que tú hagas algo. La obra que Dios le está mandando a Noé tampoco es sencilla, ¿sí? Pero quiero que noten algo. Dice: hazte esto, y dice, y vuelve a repetir el versículo 17: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Ok, el primer mensaje fue difícil. Me está diciendo que va a destruir la tierra, pero en el versículo 17 ya está diciendo cómo. Ahora, en este momento para nosotros es simple recibirlo, pero en aquel momento no llovía, hermanos. Dice la escritura que la manera en que se regaban las plantas era de un vapor que salía. Nunca había llovido. ¿Te imaginas? Está tratando de... Imagínense conmigo cómo es que Noé estaba intentando relacionar toda esta idea, el mensaje de que va a destruir Dios la tierra, la obra que le está mandando a hacer de un arca de dimensiones incalculables para aquel tiempo. Para nosotros es fácil de hacerlo porque hoy hay máquinas que hacen cosas gigantescas en poco tiempo, pero aquel tiempo era Noé y quizás sus hijos, ¿sí? Entonces, y luego le dice la forma en que lo va a hacer: voy a traer un diluvio. ¿Qué es eso? Es como si ahora les tratara de decir, no sé, como si hace, ¿qué serán? 1000 años atrás, les dijera: va a haber guerras con aviones que sacan misiles. No lo entenderían. ¿Cómo es esto que vas a destruir con...? No es posible. Es un mensaje difícil de entender. ¿Están conmigo? Es algo difícil. Nosotros ya lo sabemos porque ya tenemos tantos estudios de esto. Pero es difícil. Le dice: yo voy a destruir toda la carne. Esto voy a traer un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. En el versículo 18 dice esto: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Esto se está volviendo cada vez más loco, ¿no? Esto cada vez tiene cosas incongruentes. Bueno, yo estoy pensando en Noé, ¿no? ¿Sale? No es que no crea lo que dice la escritura, yo creo que esto pasó, ¿sale? Pero le dice: vas a almacenar comida. Entonces dice al final del versículo 22 que Noé lo hizo así. Quiero que se imaginen, hermanos, que Dios les habla, les da un mensaje difícil de entender, les da una obra difícil de hacer, les dice que lo va a hacer de una manera que tú no lo puedes creer ni lo puedes entender, y aún así lo haces. Está tremendo, ¿verdad? Por eso es que Hebreos termina diciendo que por la fe Noé hizo todo esto. Ahora, todos conocemos a Noé como aquel que construyó un arca, una obra difícil de hacer, pero la escritura lo muestra no solamente como alguien que construyó un arca, sino como un pregonero. Pregunta: ¿en qué momento Dios le mandó a predicar? ¿En qué momento Dios le dijo: ve y diles que va a pasar esto? Él le dice: yo he decidido acabar con todos, pero hazte un arca para que tú y tu familia se salven, ¿sí? Y solamente vas a meter 2 de cada animal y 7 de los que son puros, ¿no? Y después de esto yo voy a destruir toda carne con un diluvio. ¿En qué momento Dios le dijo: ve y predica? ¿De dónde surge la intención de Noé de predicar si Dios no lo dijo? Eso es lo importante, hermanos, que nosotros creo que a veces
A veces vemos nuestro camino hacia algo, aplicamos simplemente muchas cosas, hacemos muchas cosas simplemente porque nos dicen que las debemos hacer. Pero la fe no actúa, la fe no está operando, la fe no está funcionando. La fe de Abraham es tan clara porque hay un arca, es como un monumento haciendo énfasis sobre el juicio de Dios, pero también haciendo énfasis sobre la fe de un hombre que ha creído a pesar de cosas que parecen una locura. La escritura dice que él hizo un arca, pero no solamente eso. ¿Cuánto tiempo estuvo, según la escritura, cuánto tiempo estuvo ahí a Noé construyendo esta arca? 120 años. Y en esos mismos 120 años, él estuvo pregonando y diciendo, el Señor va a traer un diluvio. A lo mejor yo hubiera dicho otras cosas como, mira, creo que el mundo se va a acabar, ¿no? Y no diría, ya no diría yo con un diluvio para que no meterme en broncas, porque yo ahí no me creería, ¿no? Pero él fue fiel constantemente en predicar y decir, Dios va a traer un diluvio. Miren, muchas veces nosotros esperamos yo esperaría que al menos hubiera llovido un poquito antes para que le demostrara, mira, ya ves, Dios está trayendo lluvia, entonces va a traer un diluvio. A veces muchos de nosotros operamos nuestra fe hasta que haya una evidencia en el que yo me pueda tomar, pero Noé no tenía ninguna forma. Y a pesar de eso, hizo esa obra imposible, y a pesar de eso, hizo algo que ni siquiera Dios le había pedido. Al menos no hay texto que registre que Dios le lo haya pedido. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos en medio de una generación perversa? En medio de una generación que necesita a Dios y que necesita conocer algo. Jesús viene pronto, ¿o no? Lo necesita saber, porque cuando Él vuelva ya no habrá vuelta de hoja, ya no habrá otra oportunidad para ello. Para el incrédulo no lo habrá, ¿sí? Y me llama mucho la atención esto, ¿no? A veces nosotros operamos nuestra fe porque queremos tener un resultado. ¿Cuál fue el resultado de estos 120 años de trabajo para Noé? ¿Cuál fue el resultado? 7 personas salvas. Con él 8 y bueno, o sea, me refiero cuál fue lo que él consiguió por su labor. Pero ¿saben qué? Dice la escritura que él no dejó de predicar, él no dejó de hacer, él no dejó de buscar. Algo que quizás hay muchas cosas, hay muchas maneras en las que nosotros sabemos qué hacer. Hoy sabemos que podemos venir los miércoles a orar. Sabemos que podemos venir los domingos a escuchar la predicación. Hay muchas cosas que sabemos hacer. Pero ¿qué ha motivado tu fe? ¿Qué ha producido tu fe sin que Dios te lo pida? ¿Qué es lo que ha producido tu propia fe sin que Dios te lo pida? Hay una obra, hermanos, en nuestras familias y no nos interesa tener un trabajo en medio de nuestras familias. ¿Por qué? Porque no son tantos. A mí me gustaría servir en un ministerio donde yo pueda alcanzar a miles de personas. ¿Cuál es tu ministerio ahora? ¿A qué te ha llamado Dios ahora? Pero algo que a mí me gusta mucho de esta historia, por un lado es la parte de encontrar que la misión de Noé, la encomienda de Dios a Noé fue un arca, pero él entendió que esa arca implicaba una predicación, implicaba un mensaje. Ahora, en ningún momento Dios le dijo, predícales y una de esas se salvan. En ningún momento se lo dijo. Él tenía claro, pero es como, bueno, Dios, si tú vas a salvar animales, entonces seguro si predico a alguien más vas a salvar. A veces usamos mucho esta parte de lo que se le llama hipercalvinismo, en un sentido en el que como Dios ya decidió quiénes van a ser salvos, entonces no me preocupo porque a quién les voy a hablar y a quién les voy a decir. El Señor ya decidió, soberanamente Él ya determinó. Pero noten que Abraham tuvo un deseo y una necesidad porque aquellas personas por las cuales Dios no había decidido salvar, aún Él quería pregonar. Aún Él quería que ellos se salvaran. Hermanos, nosotros podemos estar seguros porque venimos a una iglesia. Noé construyó el arca porque sabía que a través de esa arca iba a ser salvo, pero también sabía que los demás no iban a ser salvos.
A pesar de eso predicó, a pesar de eso convocó. Evidentemente todos lo rechazaron, porque nadie más entró en el arca. Pero muchas veces nosotros estamos contentos, estamos felices de poder ser cristianos, de poder llegar a la iglesia, de poder tener tiempos de estudio, de tener tiempos de oración, mientras que mucha gente se está perdiendo. Y sí es cierto, debemos atender nuestra salvación, pero una evidencia de esa fe no solamente la construcción de esa arca. Esa arca representa para mí una necesidad de que otros más se salven. ¿Sí? Mira, hermanos, nosotros como cristianos no solamente estamos convocados a ser parte de este reino, sino a invitar a otros a hacerlo. No me interesa si ellos lo van a hacer o no, porque finalmente esta parte de la obra yo no la puedo. Mira, Noé estuvo por todo este tiempo construyendo un arca sin saber cómo iba a ser ese diluvio, no lo sabía, pero actuó con fe, lo hizo, lo llevó a cabo, hizo esa obra. Y no solamente dejó esa obra, sino que también pregonó y predicó el juicio de Dios. Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender con la oración es que la oración no va a hacer a un lado la obediencia. La oración no debería ser, cuando nosotros nos reunimos aquí a orar, no deberíamos hacerlo simplemente, bueno, ya le pedimos a Dios y vámonos por acá. La oración no debería sustituir nuestra obediencia, no debería sustituir la obra. Si estamos aquí orando, hermanos, y queremos que el vecino, que Dios llame a mis vecinos, que Dios llame a mi familiar que no ha creído, oremos por ello, pero también ve y predícales. También ve y háblales. ¿Sí? Muchas veces a nosotros, hermanos, tenemos una obra muy superficial, una obra que solamente se limita en este sentido, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros nos falta el arca. Para Noé el arca no solamente era el obedecer lo que Dios decía, para Noé el arca significaba más. A muchos de nosotros nos hace falta un arca. En nuestra obra como cristianos, nosotros ya estamos dentro de la salvación, nosotros ya estamos siendo parte de ese reino. En contraste con Noé, a nosotros nos hace falta un arca. No solamente es pedirle a Dios en oración, vayamos y hagamos lo necesario también, hermano. Dejemos de confundir la oración como aquella cosa en la que me voy a concentrar sin hacer absolutamente nada por los perdidos. Deja de pedir a Dios que Dios salve a tu familia, que Dios haga que tus hijos sean buenos hijos, y solamente lo dejes ahí y no hagas un devocional con ellos. ¿Sí? Necesitamos hacer nuestra arca también, hermanos. Necesitamos un arca que represente lo que creemos, un arca que esté allí como un monumento de lo que Dios me ha dicho que haga, pero también de mi fe, de que yo sé que un día el Señor volverá y me llamará a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces, hermanos, la invitación de esta noche es que nosotros oremos con fe, creamos al Señor, pero que también haya un arca que refleje esa fe. No vamos a construir entre todos un arca, ¿no? Pero que haya una evidencia tan grande como la de Noé, de que de verdad creemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No solamente oremos por la suegra, vayamos y visitémosla. No solamente oremos por los vecinos, vayamos y hablemos con ellos. No solamente que pidamos que nuestros hijos sean más piadosos, hagamos algo por ellos. ¿Me explico, hermano? Entonces, de Noé podemos entender que su fe no solamente fue, en este contraste, fue el arca. Cuando él veía esa arca, ese era un monumento de que esto no podía quedarse así, él no podía ser el único que fuera salvo. Y por 120 años predicó, por 120 años pidió al Señor, aunque solamente él se salvó. Porque al final el resultado no es de nosotros, no nos corresponde a nosotros, esa es una obra del Señor. Amén. Entonces, con eso en mente, hermanos, roguemos al Señor, pidamos a Dios, pero que no nos falte nuestra obra, que no nos falte el hacer las cosas,
que la oración no sea un sustituto de mi obediencia, que la oración no sustituya mi predicación, que la oración no sustituya mi labor en mi familia, que no sustituya mi trabajo de dar un buen testimonio. Amén. Entonces, vamos a... Lo que tú estás diciendo a mí me hace pensar, perdón que me quedé sentado, que cuando el escritor de Hebreos ve esto y lo pone en la galería de la fe, él dice, cuando fue avisado por Dios de las cosas que había de acontecer, él entonces está participando en el gran plan de Dios de preservar a través del juicio a aquel cuyo a los ojos de Dios halló gracia, ¿no? Pero dice que cuando fue avisado por Dios, dice, con temor preparó el arca, es decir, el arca de la salvación de Dios, que para ahora nosotros es Cristo, ¿no? Pero lo más importante, después de participar en la obra y darle el lugar a Dios en su vida, dice, en que su familia se salvara. Amén. Amén. Sí, el texto dice, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo es que Dios le advierte de cosas que aún Noé no podía entender? Es como si es como les digo, hace 1000 años les dijera, en 1000 años adelante se van a destruir con pájaros que tiran popó explosiva, no sé, porque no lo entendería Noé, ¿sí? Entonces dice que a pesar de que no lo entendía, y a veces es nuestra vida, hermanos, a veces no hacemos cosas porque esperamos entender lo que Dios está haciendo, pero Dios nos está diciendo dos cosas muy claras, lo que Él ha decidido hacer y lo que me ha mandado hacer, ¿sí? Y eso es lo que debe motivar mi acción, no solamente de orar, sino de manifestar esa relación entre mi oración y mi acto de hacer las cosas. Para Noé no solamente fue el arca, fue la predicación. A pesar de que Dios no le dijo, ve y predica, porque sinceramente, ¿quién más iba a salvar? No salvó a nadie más. A los que dijo que iba a salvar, eso salvó. Y aún así Noé insistió por 120 años, a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que tenía en contra, Noé siguió diciendo, el Señor va a traer un diluvio. ¿Sí? Y entonces dice allí, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. O sea, la fe de Noé fue tan grande que le alcanzó no solamente para construir un arca, sino para predicar ese arca. Amén. Entonces no se trata de quién va a salvar y si él podía salvarlos, sino de lo que él creía que significaba esto. Y muchas veces nosotros tenemos que responder con fe, no entendiendo, a veces no entendemos lo que Dios está queriendo hacer, pero si nos dice claramente qué va a hacer y qué nos manda a hacer, entonces actuemos, no solamente orando, hermanos, sino poniendo nuestras manos a la obra. Amén. Bueno, pues entonces vamos a orar, y si alguien tiene alguna petición de oración, es el momento de poder compartirla. Si alguien tiene alguna